hoy viernes 11 de este mes de abril, camina a toda velocidad. El presidente hizo bien con observar que el proyecto de la ley, en este caso la ley, y que solo faltaba ser promulgada, que revise el Código Procesal Penal, porque en esta ocasión parece ser que toda una serie de experiencias acumuladas referidas al digamos, reciente Código Procesal Penal, que tiene apenas más de 10 años, pero que ha puesto en evidencia que probablemente la sociedad dominicana no estaba en condiciones de asimilar una serie de prácticas legales y de derechos a ciudadanía que se ponen en ejecución en otros países aún más avanzados, con estructuras más sólidas. Y entonces ahora los legisladores, de manera sabia, así como adoptaron aquel código, que fue una especie de copia del que opera en sociedades avanzadas con democracias muy consolidadas, han llegado a la conclusión de que, conjuntamente con la población, de que se necesita revisar ese código y adaptarlo un poco más a la realidad. En lo referido a la potestad que tiene cualquier ciudadano para someter o no de manera directa a la justicia, o sea, para querellarse, que es que es la figura que se emplea, el presidente de la República prefirió que se quedara la mención, la decisión como estaba, pero que sea el Tribunal Constitucional el que examine el asunto. Por una razón muy sencilla, porque lo que se quería era que eso se convirtiese en una queja, en que cualquier ciudadano pudiese elevar una queja específica e iniciar un proceso de querella, porque eso es, cuando se le acerca a un ministerio público cualquiera, en cualquier parte del país, un ciudadano de la República cualquiera, que se presenta con documentación y le diga, yo tengo la certeza, y aquí lo demuestro en esta documentación y con estos testigos, que tal funcionario público está haciendo mal uso de los recursos o ha participado en una acción criminal, cualquiera. El Ministerio Público, según el código que revisaron recientemente los diputados y que ahora está de nuevo bajo examen por disposición del Poder Ejecutivo, establecía que eso mismo, lo único que no podía hacerlo directamente al tribunal, sino al Ministerio Público. El asunto, el presidente ha preferido, por lo complejo que es, que sea el Tribunal Constitucional que lo decida. La experiencia acumulada es la siguiente. Aquí vivimos todavía en una sociedad primigenia en el sentido de que, desde el punto de vista político, en el sentido de que cualquier hijo de vecino que se le ocurra levantar un expediente o una acusación denostante, que habla mal de la persona, lo está haciendo. Basta con que usted escuche cualquiera de los famosos informativos y de la radio y de la televisión para que vea la manera irresponsable como cualquier hijo de vecino acusa a personalidades, a expresidentes de la República, de cuanto evento execrable, criminal se le ocurre, desde ladrón hasta manipulador de leyes, de uso de recursos públicos. Pero eso lo oye uno a cada momento y lo que provoca es risa y respaldo en ocasiones de lo que hacen opinión pública en los medios que llaman interactivos. Óigame, porque el código ha venido a resultar demasiado garantista. ¿Y cómo lo es? Y como es verdad que en los gobiernos del PLD, se ha establecido un respeto absoluto por la libertad de prensa, la libertad de opinión. Absoluto. En el interregno de 2004 fue cuando se produjeron arrestos de periodistas que se atrevieron
a criticar a los ejecutivos de entonces, al agrónomo Hipólito Mejía. Pero del 96 al 2000 y del 2004 a la fecha, aquí no se ha sometido a la justicia a ningún periodista que haya apresado, a ningún periodista que haya cometido lo que en este momento nosotros calificamos de afrenta, porque eso es una afrenta. Oriol lo dice con mucha frecuencia. Cualquiera acude a afrentas desconsideradas contra personalidades del sector público. Entonces, bueno, el presidente de la República ha dispuesto, hizo muchísimas observaciones, muchas de ellas parece ser el fruto del debate que se produjo a partir de la aprobación en la Cámara de Diputados de la versión final del nuevo Código Procesal Penal, que probablemente corrijan algunas inadvertencias, y son tantas como más de 16 las observaciones, probablemente ahí se aparezcan correctivos a inadvertencias de los legisladores. Siempre, un tipo de legislación tan importante como esta, que es la que va a penalizar todo aquel que sea observado como violador de la ley, siempre es bueno que ese documento que va a servir de base, que es el Código Procesal Penal, sea examinado por la mayor diversidad de sectores y además que se le ofrezcan oportunidades también, como lo ha hecho el presidente, a órganos públicos de la importancia, de la significación, de la solidez del Tribunal Constitucional, determinar sus alcances. Miren, lo que no acabamos de comprender es lo siguiente. Ayer en la mañana, el diario del 4, se dio en exclusiva a conocer este documento. Este documento que ustedes ven aquí es una licitación que abrió el Departamento de Estado de los Estados Unidos para la contratación de un agente especial que trabajaría a cargo de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, pero en contacto directo con el señor embajador, para que este a su vez sirva de enlace de la embajada con la ACNUR, que es la entidad que las Naciones Unidas tiene en cada país donde dice que hay refugiados. Ese documento es grave, porque además de la licitación, está abriendo ahí la licitación internacional, por eso tuvo que hacerlo público. Las leyes de los Estados Unidos obligan a cualquiera de sus estructuras oficiales, cuando va a hacer una contratación de un servidor público de este nivel, y más si es en el plano internacional, abrir una licitación. Pero en la apertura de la licitación, claro, tenía que definir para qué se contrata al funcionario. Y este funcionario, un GPO, una Associated Protection Officer, un oficial de protección asociado. Este señor sería nada más y nada menos que un evaluador y calificador, y lo dice el documento base, de cada haitiano ilegal que esté en el país. Él se encargaría de calificarlo ante los Estados Unidos, ante la Embajada de los Estados Unidos. O sea, un señor que tendría en contacto con la ACNUR, que preside el hijo de Vargas Llosa. Tendrían la potestad probablemente por los alcances enormes que le daría esta designación de calificar quién ilegal es o no un refugiado, un desprotegido de la nacionalidad dominicana y quién debe merecerla. Pero eso no es lo que importa. Los norteamericanos pueden, por iniciativa, aunque con ella estén afectando
el depósito de confianza que debieran darle a sus socios como la República Dominicana, porque este es un cargo afrentoso. Esa designación es una afrenta, eso que no le quepa ninguna duda. Pero, en todo caso, un Estado tiene derecho a crear unidades de trabajo que faciliten la eficiencia de su servicio exterior, y lo puede hacer incluso en colaboración con un organismo, con una dependencia de un organismo mundialista, como es Naciones Unidas, específicamente la ACNUR en el país, y el despacho de un joven, el hijo de Vargas Llosa, que está al frente de eso y que ha venido aquí, y lo ha dicho claramente al país, a defender los intereses de los migrantes haitianos, específicamente. Ahora, lo que no es de ninguna manera aceptable es que en ese documento público en el portal del Departamento de Estado de los Estados Unidos se diga, entre otras cosas, que además de los refugiados, porque aquí lo que se pretende es establecer si son refugiados, oiga usted, a los haitianos específicamente, solicitantes de asilo, y ahora las víctimas del terremoto, la República Dominicana también recibe más de 1 millón de trabajadores migrantes haitianos y sus descendientes, la mayoría huyendo de niveles extremos de pobreza en Haití. La frontera entre Haití y la República Dominicana, sigue diciendo el documento del Departamento de Estado. También se sabe que es un sitio de trata transnacional de mujeres, de miles de mujeres y niños haitianos cada año para trabajar en la industria del sexo o de la servidumbre doméstica. La frontera es muy porosa, dice, y se caracteriza por frecuentes violaciones de derechos humanos por las autoridades militares y de frontera a lo largo de varias décadas, afirma este documento el Departamento de Estado. Las autoridades dominicanas han realizado periódicamente redadas y expulsiones masivas, indiscriminadas, de inmigrantes haitianos. El problema de la migración haitiana en la República Dominicana es extremadamente sensible, dice el Departamento de Estado, en su documento oficial, que solicita, apliquen nacional, por cierto, que está limitado a nacionales norteamericanos para desempeñar el cargo. Tanto a nivel de política nacional, así como a nivel de la comunidad local, ciertamente muy sensible. Entonces, oigan esta perla, porque aquí sí la puerca le tuerce el rabo. Hay una discriminación generalizada y la violencia xenófoba contra las personas de ascendencia haitiana, que en los casos más extremos incluyen linchamientos públicos y quemas de viviendas ocupadas por personas de origen haitiano. Por ello, la protección de los refugiados solicitantes de asilo y ahora las víctimas del terremoto de Haití dentro de un entorno migratorio tan complejo y politizado es muy difícil. Ese parafito tiene un amplio contenido del documento, en razón de que el documento hace esfuerzo por poner al tanto a los solicitantes de la tarea que vendrían a cumplir al país. Pero qué ofensivo, qué desconsiderado este informe del Departamento de Estado. Nosotros suponemos que de alguna manera esto deberá estar ya en manos de las autoridades dominicanas, que tienen que disponerlo y estar alertas acerca de esa iniciativa del gobierno norteamericano, una iniciativa recientísima. La solicitud se pide el día 8 de este mes, hace 3 días. Se hizo pública ese día por el Departamento de Estado. Es una ofensiva, sin duda alguna, forma parte de una ofensiva, como otras que se realizan en otros sentidos y en otros organismos internacionales,
para que la República Dominicana acceda a la petición de conceder la nacionalidad dominicana a centenares de miles de haitianos, que como dice esto, dice aquí, dice el informe del Departamento de Estado, superan el 1.000.000, que están aquí irregularmente y que pretenden tomar parte de la vida nacional como si fuera uno de los nacionales dominicanos. Todos sabemos lo que eso significa. Eso es gravísimo para una nación como la nuestra, que apenas se alcanza para estar haciendo el esfuerzo enorme que hace para procurar dejar atrás el subdesarrollo, el atraso, e involucrar a la nación en ese proceso que llevan ya varias naciones del tercer mundo que se ponen a las puertas del desarrollo. Nosotros estamos a las puertas, con más de $7,000 per cápita y con nuestra alimentación garantizada por productos nativos producidos en el país. Somos una potencia minera una potencia minera y una potencia turística. Una economía que muestra músculos suficientes para demostrarle a la comunidad internacional y a nosotros mismos que somos capaces de salir del atraso. Pero si nos quieren enganchar 1.000.000 de enfermos, maleducados, sin respeto a la ley, entonces lo ven que salen en la calle y se abren braguetas y comienzan a orinar delante de todo el mundo, en lugares públicos. Una locura, prácticas que no se conocían en este país ni siquiera en los tiempos más pobres. Estos señores vienen, andan por el mismo medio de las calles, vienen llenos de enfermedades. Eso es lo que no quieren los Estados Unidos, eso es lo que no quiere el Departamento de Estado de los Estados Unidos afrontar. Entonces nos lo quieren cargar a nosotros. Bueno, suponemos que este documento, aunque no lo vemos reflejado en la prensa, la gran prensa le da de lado porque le tiene mucho temor a las represalias del gobierno de los Estados Unidos de América y a su embajada. Eso lo sabemos. Y además la gran prensa está en posesión de los grupos económicos más poderosos del país y más conservadores. Pero este es un documento que debiera levantar la conciencia nacional, la dignidad del país, porque es ofensivo a la nacionalidad y al presente y futuro de la nación dominicana. Entonces, nos sorprende que este documento tiene 2 días circulando. Los medios de prensa todavía no se hayan enterado. Y seguirá circulando. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Y seguirá circulando. Claro. Buenos días, señores. Pedro, el éxodo, la salida va a ser masiva hacia el interior en Semana Santa. Ah, sí. No me digas, los preparativos son indicadores de eso. Vamos a quedar poco en la ciudad o en el entorno de la ciudad. No me digas. Sí, pero no hay un solo hotel. ¿Hotel libre? Libre. Están todos ya. Miércoles. Las habitaciones separadas. Oiga usted. Es que hay muchos hoteles, Pedro. Mucho. Hay más de 70.000 habitaciones hoteleras. Sin contar son muchas. Los hoteles que no tienen calificación. No tienen calificación. O sea, que debe haber entre 80 a 90.000 habitaciones. Para que lo sepas. Que disponibles. Entonces parece que para ese tipo de la decisión es salir a vacacionar. Lógicamente, de ese porcentaje de las 70.000 habitaciones hoteleras de categoría, nosotros tenemos que descontar las que ya estaban ocupadas por los que nos visitan, porque fue para ellos. 67, 70%. Pero nos queda un 30%. Tú tomas los hoteles, tú tomas la ocupación hotelera como referente, pero acuérdate que hay otros que se van a casa de familiares. Sí. Muchísimo. Muchísima gente se va así. Yo en ocasiones cuando voy a Puerto Plata me quedo en casa de familiares. Sí, así es. ¿Entiendes? Cuando las circunstancias lo reclaman. Eso es así. Miren, yo sabía que eso me parecía como muy fácil
Eso era como un flycito al pitcher, lo de las telefónicas. Que le decía ayer que yo compré mi boleto de primera línea en palco para la confrontación, para observarla de cerca. Para observar la confrontación, porque la competencia siempre es buena. Entonces nosotros aspiramos a que haya competencia a todos los niveles, una competencia leal, ¿verdad?, en el marco de lo que establecen las leyes, las regulaciones, pero competencia al fin. Y entonces que usted se gane a su cliente ofreciendo el mejor servicio. Bueno, ya Codetel y la otra, Claro, y hay otra más. ¿Cómo que se llama la otra compañía? Ah, Viva. Claro y Viva le marcharon al asunto este de, no están de acuerdo con la fusión. De origen y la otra mexicana de origen. Sí, a la fusión. Grandes. La fusión entre Tricón y Orange en Altiz. Que es una empresa europea. Europea, y entonces... Esa es América contra Europa. Sí, y tú sabes lo que eso implica. Y yo espero que eso se mantenga. Que esa fusión se mantenga y que llegue a feliz término todo. Para que tengamos eso entonces a Claro y a Viva compitiendo con Altiz. Y ustedes pueden estar seguros que el servicio de Claro va a mejorar. Sí. Y el de Orange va a mejorar. Sí. Y el de Viva va a mejorar. Sí. Ahora, cuando y el de Tricón también. Sí, el de Tricón. Pero cuando están con ventajas y creyéndose los dueños y señores de un sector, entonces se duermen y entonces pagamos. ¿Ustedes saben quiénes son lo que pagamos? Nosotros. Esa telefonía se vuelve un disparate. Entonces uno tiene que pagar por eso. Te hacen unos contratos con engañifas. Te ofrecen un 4G que no tienen. No tienen 4G. Que no tienen porque ¿Pero dónde no está hay la 4G? Si no hay una plataforma de banda de ancha para eso, para si no la hay, eso. te la están ofreciendo. Así de simple. Pedro y yo lo vivimos con los norteamericanos. Este es un que país, vinieron aquí para vender el servicio por internet en Estados Unidos. Señores, este es un país donde los grandes abusadores, porque hay grandes que también no son más consecuentes, pero hay grandes abusadores que abusan de eso, y como aquí las regulaciones andan manga por hombro, pero ya llegó el final, entonces el doctor dice, bueno, vamos a esto. Hay una oportunidad de que una gran corporación penetre al mercado de la telefonía en República Dominicana y respetando los procedimientos, los procesos en el país. Obliga una mayor competencia. Vamos a la competencia, y hay que ir a la competencia, para ver cuál es el mejor, quién nos ofrece mejor servicio. Así que lo otro ustedes lo dejan, porque eso se va a quedar ahora. Viene el primer round, que es entre los abogados. Ustedes saben cómo son los abogados, ustedes dejan eso entre los abogados, pero mientras tanto, ustedes se mantienen al lado de Indotel. Esa es mi recomendación. De Indotel, que es el organismo regulador y que debe estar, como suponemos todo, acogido a las normas y a las leyes y a su propia legislación, a la que le dio origen y la aplica. Entonces vamos a colocarnos al lado de Indotel frente a esta competencia importante que viene entre esos grupos de esas telefonías, esos inversionistas importantes que hay en el país. Porque al final de cuentas somos nosotros, le insisto, nosotros todos los que tenemos la necesidad de todos estos aparatos, de ese importantísimo y ya vital servicio, fundamental servicio, pero que se haga un servicio que valga la pena pagarlo con gusto, un servicio eficiente, y esa eficiencia la da una buena y sana competencia. Estoy feliz con el ministro de Interior y Policía, con Fadul, que sin mucho aperorata y sin... No, claro. Comenzamos el plan de regularización que manda la sentencia 168 el 1 de julio. Invitamos, y él invitó, porque déjenme decirle algo, el Ministerio de Interior invitó a todas las ONG
y las ONG, todas, fueron allí, se sentaron con él, se mostraron cuál va a ser el plan y es por ahí que va el plan de regularización. Los invitó a que ellos se incorporen ¿Y faciliten? Y faciliten. Para que no hagan como están haciendo los fascinerosos esto de los medios de algunos medios de comunicación, llamando irresponsablemente a los haitianos. Juan Montalvo. Y de ese grupo Juan Montalvo. Y los jesuitas. Y de los jesuitas irresponsables. Que le dicen que le le pasen por a la gente, alto. pásenle por alto a eso, no vayan a regularizarse nada, porque son esa gente, toda esa gente vive de eso, del trasiego. Del liderazgo de la miseria y de la miseria y de las dificultades. Mientras más pobres ellos están mejor. Mejor califican. ¿Ustedes saben como cómo que líderes? viven esa gente? Esa gente cobra más en la medida en que haya más pobres. Ahora quieren llenar esto de refugiados para cobrar más. El padre Cela se resistió a todos los programas que había para limpiar las zonas costeras del río Sama, porque le quitaba su ambiente de trabajo, su liderazgo. Sí, porque a la medida en que haya más pobres, en esa misma medida ellos reciben los contratos de la USAID, de Europa, de todas esas ONG, porque eso es un reciclaje, eso es dinero por donde quiera. A mí me costó mucho tiempo, mucha brega creer eso, hasta que lo confirmé. Observaba todos los planes que había de remoción. Y movimientos importantes, sanos, que nacieron precisamente para reivindicar y para buscar soluciones, degeneraron. Y yo sí lo conozco todo, porque yo venía bregando con eso desde hacía mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Pero yo conocía a Copadeva con Copadeva. Yo conocía a Copadeva con Mozart. Sí, porque yo era un activista de primera línea, como comunicador. Pero después eso comenzó ahí a dar unos tumbos medio extraños. Acá le mandó esa ONG internacional. Ay, mi madre. Y ahí mismo finiquitó. ¿Dónde está Copadeva? Ni se menciona eso. Porque degeneró. Como ha degenerado participación ciudadana. Un trasiego, sí. Un trasiego. Intereses internacionales. Sí, así es. Eso es lo que hay en el país. Para que la gente se dé cuenta por dónde andamos. La sociedad civil son las juntas de vecinos. La que está en su barrio, la que está en su condominio, en su sector, los clubes culturales, los clubes deportivos. Sí. Esa es la sociedad civil. Esa es la sociedad civil. La ADP, los gremios profesionales. Bueno, ya eso... No. Claro. Eso representan a lo que no representa un sector importante, profesionales muy bien. No tiene medio de comunicación. Pero ¿a quién representa participación ciudadana? Te pregunto yo a ti. Porque la ADP representa a una parte de la sociedad. Que están frustrados porque no han asumido el poder junto con el PRD. Así es muy simple. Desde 1992 hasta la fecha. Entonces eso es para resumírtelo. Y entonces eso es sociedad civil. Eso no es sociedad civil. Entonces ya le digo eso para que no se dejen confundir. Entonces le decía, caray, dejé a Monchi. El ministro. Por favor, mira, incorpora este concepto. Fíjate lo que dice el periódico Diario Libre de hoy. Dice, pero si eso es una respuesta probablemente al documento del Departamento de Estado que está licitando un cargo. A eso. Que deberíamos reclamarle, el Estado Dominicano debería reclamarle al Departamento de Estado ante esa afrenta. Porque eso es difamante. Eso es difamante. Eso es difamante e infamante. Es una infamia. Una infamia. Es una infamia. Pero digo, yo te voy a meter en el análisis. Debería hacerlo. Si me lo permite. Este juicio, esta reflexión que hace Diario Libre, que dice, bueno, pero si es así la cosa, la Armada no debiera emplear tantos recursos en contener a los haitianos que quieren llegar a la costa. Que le permita paso libre. Exactamente. Paso libre. Exactamente. Dejarle que pasen por ahí, sí, por el canal de la Mona. Sí. Porque estamos haciendo un gran esfuerzo por contribuir a la política norteamericana. Hoy no lo dijo el jefe militar de la zona lo dijo, que si no es por los esfuerzos de nuestra Armada, ellos tuvieran muchos problemas con esa costa ahí en la Florida, el combustible Puerto Rico, que se gasta ahí. Terrible. Mucho dinero. Y el mantenimiento de hombres. Y el mantenimiento, eso es, si no fuera por esos controles. Entonces el control allá y aquí no. Pero así no puede ser. Entonces, le decía que el ministro
del ministro de Interior y Policía, decía que el plan de regularización comienza el día 1. Invita a todos los que están ilegalmente aquí viviendo o residiendo en el país que se acojan al plan para que regularicen. El que no se regularice es para afuera que va. Deportado. Sí. Eso lo dijo el ministro de Interior, que ha cumplido como lo está cumpliendo el gobierno en todas sus instancias. Cumpliendo cabalmente. No se puede decir y en el marco del respeto a los derechos humanos. Aquí no se está violentando derechos humanos a nadie. Simplemente se está aplicando la ley. No, y la sentencia que advierta acerca de esos respetos. Porque la gente habla mal de la sentencia, los haitianos. Sí. Pero esa sentencia dice que todos esos pasos hay que darlo previamente. Hay que darlo, por supuesto. Y que los que están aquí deben ser tratados por supuesto, con plazos claro y eso. Que sí, claro que sí. Y entonces, señores, miren, finalmente, eso del Código Procesal Penal, eso va para lejos. Yo pensé que eso iba a ser... Claro que yo quisiera. Eso que incorporara un articulillo que diga, se prohíbe la importación y comercio de armas de fuego en la República Dominicana. A mí sí me gustaría eso. A mí sí me gustaría ese articulado. Imagínate tú si... Se prohíbe la importación y comercio de armas de fuego. Solo podrán portar las policías y militares en servicio. Yo lo único que ¿Tú sabes para qué? Para que cada vez que se encuentre un arma de fuego, desde que se encuentre, importa la localización social de la persona que la posea, vaya de patitas a la cárcel. Bueno, sí, pero de inmediato preso. La bola está en manos del Tribunal Constitucional. Tú vas a ver cómo se reduce notablemente el crimen en este país. Oíste, Pedro, la suerte está, o sea, dice, dejaron eso en manos del Tribunal Constitucional. El Poder Ejecutivo lo colocó ahí, el artículo 85, que es el artículo que es un llamado a mucha gente a que coloque sus barbas en remojo. Sí, así es. ¿Tú sabías? Sí. Y todo aquel que tenga pretensiones, ilusión de servirle al Estado, de ir al Estado a servirle como servidor público, que chequee bien en toda su parte ese artículo 85. Bueno, así es. Porque usted va a ir entonces allí a exponerse a que cualquier Juan de los Palotes, primero, vaya y se querelle y los medios de comunicación digan que a usted se ha querellado porque usted es un ladrón. Mientras el hacha va y viene, usted es un ladrón. Se debate ante la opinión pública. Se debate en la opinión pública y entonces te mandan un garfante, porque es así que hacen, te mandan un garfante atrás. Propuestas por detrás. La primera propuesta es antes de ir al sitio. Y la segunda propuesta, la segunda puja es antes de decirle a mi periodista, amigo, que lo publique. Así que todo aquel que patriota, que aspire a ser funcionario público en esta media isla, que revise el 85. Héctor. Buen día, don Pedro. Bueno, ya pensábamos que usted ha sido sustraído. No. Miren, aquí lo interesante es cómo se manejan informaciones. Yo iba a pasar por alto lo de el documento del Departamento de Estado y el papel del señor Vargas Llosa, pero yo creo que es importante. Lo primero se trata de un documento. Vargas Llosa. Vargas Llosa, el hijo. Sí, porque él tomó los dos apellidos. Tomó los dos apellidos. Sí. Porque se vende, esa marca vende. Para vender la marca. Claro, la marca vende. Aquí hay familias que... El muchachito se la trae. Sí. Porque es una Entonces marca. olvidó el apellido de su madre. Es una marca famosa. Y su padre, por cierto, adoptó la misma posición que él con respecto a la migración. Sí. Y a la presencia después que el papá perdió las elecciones. Y de una vez fue y se declaró con su pueblo. nacional español. No, además que está respaldado a su hijo. Ese es un puesto importante de Naciones Unidas. Pero mire, justifica el empleo. Pero ese fue después que perdió las elecciones. Esto debe prestársele atención. Primero el documento del Departamento de Estado. En esta mesa nosotros hemos advertido muchas veces la importancia de que en la República Dominicana se creen mecanismos para actuar sin contemplaciones con las bandas
que colocan niños en esquinas y calles de la capital, Santiago, La Romana y otras ciudades. Yo digo, esas son las fotografías. Para las fotografías y para las tomas que se requieren para luego motivar sus denuncias. Eso de usted decir que en República Dominicana se exista una actitud de los dominicanos a perseguir, a maltratar a los haitianos, a discriminarlos. A quemarlos. Usted puede ir a cualquier, usted sabe lo que es decir, linchar. O sea que los dominicanos linchan a haitianos. Óigame. Una barbaridad. ¿Usted se imagina lo que pudiera ocurrir con todas estas entidades que se denominan sin fines de lucro, las ONG que defienden a los haitianos, si ocurrieran esos hechos? Que existiera en la República Dominicana la indiferencia de la población a tolerar que a usted le digan que están utilizando en la prostitución niños, que están abusando de niños o niñas. Mire, eso no lo soporta ningún dominicano, sin importar la nacionalidad de la persona, si descubre un hecho criminal de ese tipo. Lo otro es lo de la prostitución. Nos colocan como si nosotros fuéramos patrocinadores de estas redes de trata de personas y que aquí hay toda una organización. Eso ciertamente que es un maltrato innecesario a un país como la República Dominicana. Lo otro es, esto del alto comisionado sí hay que prestarle atención, porque deja ver ya cuál es el propósito de la intención. Usted sabe, don Pedro, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, cuando surge el problema era de personas que se le negaban sus derechos políticos, personas que en situaciones de guerra se colocaban al borde de la muerte porque nadie le podía garantizar su seguridad, y por eso el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas está para actuar en estos casos, de manera que naciones le garanticen a ciudadanos que están en peligro la condición de refugiado. Un refugiado, cuando un país lo acoge, el país, don Pedro, tiene que darle apoyo para su sustento. Así es. Eso no es que lo van a dejar, tiene que darle apoyo para su sustento. Si lo las que quiere Naciones decir, Unidas lo califican como claro, refugiado. Ya, el país que lo acoge tiene que darle protección. Así es. Tiene que asegurarle el Y es grave techo, la cosa, los servicios que le dan calidad a la vida. Todo esto tiene que garantizárselo. Este planteamiento del señor Álvaro Vargas Llosa anda por esa línea, de tratar ahora de presionar a la República Dominicana para que acepte una población haitiana en condición de refugiados, con lo que eso implica. Fíjense cómo están todas estas entidades calladitas, no ha hablado ninguna. Ninguna habla. Pero sabe lo que hay. Si eso se produce, Ni ya... Juan Montalvo, ni Participación Sí. Ciudadana, ni los jesuitas, ninguno dice nada Sí. acerca de ese documento. Sí, si eso se produce, ya usted sabe que se va a convertir República Dominicana en un receptáculo de Esos son los refugiados. campamentos que le propusieron a Exactamente. Balaguer. Sí, señor. Que rechazó formalmente. Sí, señor. Pero ahora eso, analicen bien la palabra del señor Vargas Llosa, que lo deja ver claro. Esa es la intención. Cuando aquí se denunciaba esto, la gente lo veía que era algo inexplicable, No hay que eso forma no de tenía explicar explicación. eso, sin que Mírenlo ahora. Sin que haya un impacto social de Sí, envergadura. sí, No hay manera. A propósito, Para que ustedes sí. lo sepan, sí. A propósito, no hay manera. Mozart acaba de decir algo que nos mueve, por Sí. favor, permíteme esta intervención. Mire, el esfuerzo que está haciendo el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, por hacer de Boca de Cachón Formidable eso. Una ciudad, don población Pedro. organizada, Sí, una ciudad organizada. una ciudad organizada Sí, óyeme, pero con servicios sí, básicos. Ese es un proyecto. Sí. Es una forma indirecta del Sí. gobierno contestarle. Por eso es que responder a eso, sí. uno tiene que confiar en el presidente Medina. Sí. Exactamente. Porque el esfuerzo Sí, que sí. se está haciendo Sí, señor. en Boca de Cachón, mírenlo ahí, para convertir eso en una ciudad modelo, Sí. fronteriza, para que los dominicanos aprendan a defender su territorio. Ahí hay espacio para que para... se sientan con Mira. dignidad
Sí. con respecto a Ese cualquiera. es un proyecto. Que no me digan ahora, nunca lo quiere para un campamento de refugiados, de haitianos, Sí. por favor, Mira, porque lo que se pretende con esa comunidad que está ahí, ¿Dónde que está el hombre este de las NUR? ¿Dónde que está residiendo? aquí en la Nacaona, Ah, adiós, la Nacaona viendo el en parque. ahí en Mira, Naciones Unidas, en el PRD. que parque. invente con eso, que tendrá que tener cerca Eso un que está ahí, helipuerto. Mira eso que esto. está ahí, es la respuesta que le está dando el Esto que gobierno, dice don Pedro. calladito, pero firme, resoluto, Sí. a la necesidad de que la República Dominicana eleve su No lo tiene dignidad, todos los se servicios. instituya en un valladar fronterizo. Y señor. mira, y esto, Mozart, mira, los Oye, lo servicios, tiene tiene los todo, servicios, tiene todos los servicios. los servicios públicos, pero fíjate lo que tiene. Los Y muchachos espacio que de recreación. que practican béisbol. Sí. Hay un Que espacio para la agradecerle a práctica de José béisbol. Ramón. José Ramón ha tomado eso Los No, no, muchachos, una como una tarea nacional. Sí. Qué bueno. los muchachos que tienen, que practican voleibol, baloncesto, ahí tienen el Qué espacio. buen proyecto. Es un Para la proyecto persona extraordinario, ejercitarse, Hay más, ahí tienen el espacio. hay más Y usted- pequeños, pero los sí. hay. Y usted Se sabe están que difuminando por la frontera, Usted sabe motivados también- por las Fuerzas Armadas. Igual que lo que y están por el haciendo, Consejo igual que lo de la Nacional barquita. Fronterizo. Igual Sí. que lo de la barquita. Yo tengo un amiguito Sí. que se llama Abelito Rodríguez del Orbe, que calladito, Sí, junto con el Consejo y unidades de las Fuerzas Armadas, están construyendo unidades de esas, más pequeñas, Más pequeñas. pero autosuficientes, señor. Mira, funcionales. y esto del ministro administrativo de la presidencia, uno dice cuando la gente hace la cosa bien, aquí de inmediato salen los que dicen, no, pero él está, no, mire, a cualquiera que le hubiesen entregado ese proyecto, ese es un trabajo arduo. Ese es un Eso, trabajo Porque terrible. imagínese, fue entrar el hombre por Sí. primera para explotar esa Y tú esa supervisar parte. desde aquí a gente que está en la Y frontera tener, no, y tener que trabajando. estar viajando allá, don Pedro, y viaje muy frecuente Sí. a supervisar para ver que las cosas se están haciendo. Ciertamente que un reconocimiento al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, nosotros Y al lo conocemos, presidente, es un hombre de trabajo que cumplió en este caso una encomienda del Y al presidente de la presidente, que es el que República. lo respalda. No, que lo encomendó, Sí, que lo lo puso en su mano ese proyecto, Es así es. porque el presidente le anunció a los dominicanos que ese proyecto de Boca de Cachón estaría en los primeros meses del presente año, lo que quiere decir que se está cumpliendo la programación del presidente, la expectativa, porque ciertamente que ya Boca de Cachón es una realidad y Oiga, precioso. en breve ya estarán las familias. Sencillo pero bonito, ¿eh? No, y lo importante, don Pedro, son las condiciones para la vida en una pequeña ciudad. Tiene los espacios deportivos, las áreas de recreación. No estamos dando la respuesta al problema. Y de igual modo el cuidado Lo para la estamos dando protección del a medio nuestro- ambiente. Muy importante esto. Mira, y lo otro es, el ministro del Interior ha hablado. Yo quiero agregar aquí también que lo trató el ministro del Interior, que es el problema de los de negocios de diversión cerca de las universidades. Está muy bien su preocupación, que trate con los cabildos, para que los cabildos cumplan su responsabilidad. Porque esto es responsabilidad de los cabildos. Pero en República Dominicana los cabildos tienen dificultades para cuidar los cementerios, para cuidar a los vecinos, proteger a las familias, porque por ejemplo, piense usted el infierno que le colocan cuando a una familia le colocan un colmadón al lado. Si las universidades gritan que están en el espacio de docencia, imagínese usted cómo están las familias que trabajan cuando llegan a su casa y no pueden conciliar el sueño ni pueden descansar porque los ruidos que le producen. Yo quiero agregar esto que él le ha dicho a los cabildos, ojalá los ayuntamientos le presten atención a la necesidad de que en República Dominicana se coordinen acciones, que se protejan las familias, se protejan los centros de educación. Sencillamente decir, mire, en estos lugares ese tipo de negocio no se puede instalar, porque tienes unas condiciones, mire, aquí están centros de educación, mire, aquí viven familias, entonces a ustedes hay que buscarle un espacio donde ustedes no interfieran con la tranquilidad de las personas, que les respeten los espacios. Y lo del Plan Nacional de Regularización es importante, lo de la fecha, porque hay gente también que está jugando con esto. Que cuando llegue el día 1 de mayo, esto se ha estado reiterando a través de los medios de comunicación, que los ciudadanas extranjeros que están en República Dominicana no se dejen llevar de cuentos de camino, que vayan temprano a hacer su proceso de regularización y de esa manera solucionar un asunto que no esperen después como pasa cuando se vence el periodo, que está entonces la aglomeración y las dificultades, sino que todo el mundo lo haga a tiempo, porque esto se ha anunciado
con mucha anticipación y se ha estado reiterando. Los que viven de la trata de personas quieren tratar de crear ruidos para que ese proceso colapse. Y los extranjeros que están en el país no se deben dejar confundir, que acudan y que cualquier información que pregunten al Ministerio del Interior o a la Dirección Nacional de Migración, y de esa manera estaremos en el punto del avance. Y Venezuela, cerrando la semana, don Pedro y Moza, termina Venezuela en un punto importante. En Venezuela, anoche, era interesante cómo ya en la oposición y en el gobierno se acepta la idea de que tienen que llegar a un acuerdo que permita la gobernabilidad en Venezuela. Porque interrumpir el proceso que vive Venezuela sería peor para los venezolanos y sería más difícil de lograr soluciones que si ya tienen una administración de gobierno electo, que puedan llegar a acuerdos que sencillamente se apliquen y que funcionen los mecanismos institucionales y que la oposición tenga su espacio para hacer su trabajo y que desde el gobierno se comprenda que una oposición tiene un espacio que a veces se ve amplio, pero que es necesario para la vida en democracia. De manera que esto de la mesa, que esté el Vaticano, que esté UNASUR y que Venezuela, el gobierno y la oposición se sientan confiados en los mediadores, ciertamente que es alentador. Muy bien, miren señores, hoy es viernes de la Seguridad Social. Con nosotros un hombre que desde que se fundó este espacio de los viernes ha estado dándonos luz acerca de la importancia que tiene la seguridad social y el combate a la pobreza que se ha emprendido desde el 2004 desde el gobierno. Se trata del dirigente sindical Rafael Abreu. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Con él vamos a conversar temas lógicamente relacionados con esto de la seguridad social, todo su esquema y esto del combate a la pobreza. Con él se puede tratar todo eso. Bueno, vamos a pasar unos mensajes.